Estimados alumnos, llegamos a nuestro segundo tema, el tema titulado El conocimiento científico. Si durante el primero de los temas hemos estado abordando qué es la filosofía, ya que la filosofía se ha convertido en el gran instrumento que a lo largo de la historia de la humanidad ha permitido la sistematización de la búsqueda de la verdad, llegamos a un gran instrumento o herramienta que la humanidad también ha desarrollado a lo largo de estos siglos. Hablamos sin duda del conocimiento científico. Un conocimiento que, si pudiéramos empezar y de aspecto formal, diríamos que es el gran gurú del siglo XXI. La ciencia es el saber incuestionable. En el siglo XXI parece que las palabras de un científico son palabras determinantes, casi objetos de fe. Vamos a intentar acercarnos, profundizar y sistematizar este conocimiento. Y empezamos, como no, haciendo una aproximación conceptual. Bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia tiene dos sentidos. Un sentido que podemos identificar como mucho más restringido, que la ciencia tal como la conocemos hoy es un saber que debe su estructuración a dos grandes personajes, Galileo y Newton. Ellos marcan un siglo, el siglo XVII, una nueva época, donde parece que aparece el elemento ciencia. Pero no se nos puede olvidar que hay un sentido mucho más abierto, mucho más tolerante, mucho más, podríamos decir, global. La ciencia, como ciencia, ha sido, en el sentido amplio, un saber que ha desarrollado siempre la humanidad. Nuestros antepasados ya cazaban, recolectaban, introdujeron tecnología, aprendieron a hacer el fuego, manifestaron actividades culturales, lo que pone de manifiesto que esa ciencia, que en el fondo hablar de ciencia es hablar de dos fuerzas fundamentales. Hablar de ciencia es hablar de observación y es hablar de el conocimiento de la ley o leyes de la naturaleza. Es por eso que podemos decir que hay un sentido amplio, como apunta nuestro libro al principio, en un sentido amplio donde evidentemente podemos decir que, bueno, Galileo y Newton, como hemos dicho antes, son elementos determinantes, pero hay aspectos muy concretos de la ciencia, ese ansia por observar y por establecer y conocer las leyes de la naturaleza, que ha sido un elemento permanente en la búsqueda de la verdad, elemento clave de la ciencia, tanto de la ciencia como de la filosofía. Llegados a este punto, vamos a intentar acercarnos a la ciencia en sentido restringido, en sentido limitado y no tan amplio de identificar esa querencia científica que el hombre ha tenido a lo largo de toda la historia. Vamos a hablar de la ciencia moderna. Tal como apunta nuestro libro, bueno, empezaríamos con una época clásica. Hablaríamos de un siglo, el siglo XIV, siglo XV, y hablaríamos de un movimiento social, cultural y económico que sería el Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento? Si hay un elemento fundamental vinculado a esta época es el deseo de volver a toparnos con la libertad del hombre clásico, la libertad del hombre griego, de romper determinados mecanismos que nos llevaban a la edad medieval, donde la fe había estado por encima de la pequeña razón. En este contexto aparece una querencia fundamental, la querencia del hombre renacentista. ¿En qué consiste esta querencia del hombre renacentista? En la vuelta de la libertad del hombre clásico, de la libertad del hombre que busca sin complejo la verdad de las cosas. En este contexto aparece un cambio de paradigma, aparece Galileo, aparece la revolución copernicana. En todos los casos hablamos de una serie de elementos que el libro señala como determinantes. El nacimiento del modelo heliocéntrico, se abandona la manera de entender la física de Aristóteles, aparece la matemática como elemento fundamental, aparecen determinadas teorías biológicas como el descubrimiento de la circulación de la sangre que determina la visión definitivamente nueva de entender al hombre. Y todo eso producirá un momento culminante a lo largo de la historia cuando hablamos de Newton o hablamos de Leibniz, que serán autores que propondrá y pondrán en cuestión
sin ningún tipo de cuestión, supuestos filosóficos que habían sido claves a lo largo de la historia. Ellos hablarán de determinismo, mecanicismo, necesidad de una objetividad en las magnitudes físicas, ausencia de hipótesis. Se va a consolidar, con la ciencia decimonónica, un saber que se convierte en referente para el resto de los saberes. Observar, observar y buscar leyes de la naturaleza desde la sola razón, rompiendo con los dinamismos que la Edad Media había traído hasta este momento. Hablemos del método científico. ¿Cómo conoce la ciencia? ¿Qué estructura tiene? Bueno, para saber cuál es el método científico tendremos que hacernos algunas preguntas. Bueno, ¿qué se investiga en la ciencia? Efectivamente se investiga casi todo, por no decir todo. ¿Quién investiga? Pues investiga no personas solitarias. En la ciencia hay una clara convicción de que es la comunidad científica la que lleva a cabo esta tarea. ¿Cómo se investiga? Pues con un método riguroso que tiene de forma establecida y clara cuáles son los pasos para acceder a la verdad de las cosas. ¿Y para qué se investiga? Pues indiscutiblemente hablar del método científico es hablar de un norte, la mejora de la sociedad y de la norma y de la vida del hombre en el que estamos sometidos y en la que estamos implementados. Hablar de ciencia es hablar del método hipotético deductivo, es hablar del método científico. Es fundamental conocer y saber determinar cuáles son los pasos para acceder a la verdad en la que todos los científicos están absolutamente de acuerdo. La ciencia, para conocer el método deductivo, el método hipotético deductivo, requiere partir de la observación del que mira, la observación del que establece un problema. Pero ahí no se queda la cosa, el científico formula hipótesis, establece, anticipa respuestas a los problemas. A partir de ahí hay que deducir racionalmente qué pasaría, cuáles serían las consecuencias de la situación para ser verificada o falsada en experimento. Evidentemente la hipótesis hay que contrastarla, hay que experimentarla. Y una vez contrastada, la verificación o la falsación darán pasos a las leyes y a partir de ahí de las teorías científicas. Si la ciencia es fuerte y potente en la búsqueda de la verdad como un elemento clave, no olvidemos que el método científico es la gran estrategia o dinamismo de la que se sirve la ciencia para llevar a cabo esta tarea, el método hipotético deductivo. Permitirnos, queridos alumnos, introducirnos en un aspecto que nos parece fundamental, los problemas filosóficos de la ciencia, que nos gustaría esquematizarlo identificando, pues tres grandes cuestiones que la filosofía le hace a la ciencia. Normalmente es la ciencia la que se cree con poder y potestad para cuestionar la verdad o la estructura, incluso la estrategia de la filosofía. Pero la filosofía también tiene preguntas que hacerle y demarcar ciertos problemas que tendrán que ser dilucidados por parte de la ciencia. El primer problema es un problema que vamos a llamar el problema de la inducción. Cuando hablamos del problema de la inducción, la filosofía le recuerda a la ciencia una distancia, en muchos casos insalvable, entre el hecho y la teoría. La ciencia se permite el lujo de establecer teorías universales, pero no se nos puede olvidar que los hechos son concretos, son específicos, y a partir de una serie de hechos limitados, la ciencia establece teorías universales. Esto es un problema que tendremos que dilucidar, pensar y que la ciencia tendrá que dar respuesta. Hay otro problema, que es el problema de la demarcación. Cuando hablamos del problema de la demarcación, ¿qué es lo que separa una teoría científica de otra que no lo es? Esa es una cuestión que no está claro. Muchos autores hablan del verificacionismo. Otros autores, como Popper, hablan
del falsacionismo, características que posibilitan el identificar una ley científica en oposición a otra que no lo es. Y hay un problema, es el problema quizá más grave, que es el problema de la objetividad. Cuando hablamos del problema de la objetividad, hacemos referencia al hecho en concreto de que ya Hume puso de manifiesto que muchas veces cuando la ciencia reivindica para sí el carácter del objetivo, muchas veces son meras conjeturas. Desde este punto de vista, hoy incluso se habla del relativismo científico, un paradigma científico donde pone de manifiesto que el conjunto de presupuestos o teorías pues no siempre necesariamente requieren la objetividad como elemento fundamental. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a ir un poco más allá. Y un poco más allá porque la filosofía tiene muchos problemas y planteamientos que hacerle a la propia ciencia. Y nos referimos a los aspectos científicos. En la página 48 hay una serie de consideraciones de cómo la ciencia ha tenido en cuenta el pensamiento de una gran cantidad de pensadores que reivindicaban que la ciencia necesariamente y la filosofía, y en concreto la ética como saber filosófico, tenían que ir de la mano, necesariamente de la mano. Han sido reflexiones, bueno, que no hemos podido dejar a un lado, ¿no? En concreto, y por ser más operativos en esta reflexión y en este recordatorio, en vuestro tema habla de una serie de problemas netamente concretos, ¿no? Cuando la ciencia establece y establece el método científico y hace investigaciones, ¿con qué materiales cuenta? ¿Con qué cuenta? ¿Los científicos tienen una adecuada formación científica? Hoy la ciencia está en el ámbito de lo académico, hay mucha presión sobre los científicos. ¿Hasta qué punto en esa presión en la que viven los científicos se olvidan las consideraciones éticas? ¿En la industria? ¿Es un valor? ¿Es un valor respetar la ética? Si la ciencia y el desarrollo de la misma lleva consigo efectos colaterales de daño en relación al ser humano, al medio ambiente, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Muchas veces la ciencia ¿a quién sirve? ¿A las sociedades más débiles? ¿A las sociedades desarrolladas? Eso se convierte en un problema, porque hay un abismo entre el valor de la ciencia y el valor de la ética. Y para acabar, algunas consideraciones de los dos últimos apartados que nos parecen netamente interesantes y que el libro apunta a cuestiones de honda actualidad, ¿no? No se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar en ningún caso que la ciencia no es un elemento que esté al margen de la realidad social en la que se circunscribe. La ciencia también es un producto social y como cualquier producto social está sometido a los intereses de muchos elementos que posibilitan ese desarrollo social en una determinada clave. Claro, hasta qué punto la ciencia se convierte en un elemento posibilitador de humanidad, de desarrollo, de una tecnología democrática, o se convierte en un elemento de dominación, de opresión, que posibilita solo el acceso a una clase elitista. Estos dos últimos apartados sacan a la luz, bueno, en muchos casos hasta un cierto pesimismo ante el que se sitúa la sociedad después de un claro esperanza, porque la ciencia a lo largo de este siglo XX pasado, el siglo XXI en el que estamos, no siempre, no siempre en ningún caso ha supuesto un mensaje de positividad, un mensaje de desarrollo. En muchos casos, a partir de la Primera Guerra Mundial, se muestra como la ciencia fue precursora de destrucción. La experimentación genética y tecnológica en la que estamos circunscritos muchas veces pone en cuestión hasta el valor de la dignidad humana. Hay mucho retos, incluso los objetivos del desarrollo del milenio aprobado por la ONU, que tiene mucho que ver con la escasez de recursos que la ciencia dota, pero que no se hace accesible a todos los seres humanos. No queremos tener un mensaje negativo para terminar esta cuestión, pero sí es verdad, y como siempre, y eso lo recuerdo, la filosofía no es una ciencia que aporte grandes respuestas, aporta grandes preguntas. Y la ciencia, que normalmente ha jugado con la libertad, con la bendición de la sociedad,
También, y por qué no, tendrá que someterse, sin ninguna duda, al planteamiento clave de ¿está al servicio de la verdad? ¿Está al servicio del hombre y de la mujer? ¿Está al servicio de los seres humanos? ¿Preserva el medio ambiente? Cuestiones que la ciencia tendrá que discernir necesariamente.